Bien, hoy sí. Willy, ¿se encuentra por ahí? Sí, licenciado. Willy hacía un aporte importante, pero al personal. Quiero que nos lo comparta, por favor. Muy bien. Lo que le comentaba yo era de que el incremento era de 11 quetzales con 50 centavos, pero si nosotros nos damos cuenta con el valor de la moneda actualmente, sentimos que es un incremento bajo, porque claro, 1.50 ahora no es nada. Entonces, en aquel tiempo, por el valor como estaba la moneda, era bastante. Era como digamos que los 10 quetzales fueran 1.000 quetzales, es como que le hubieran dado 150 quetzales más a la persona. Entonces, se siente más la valoración de la moneda. Gracias, Willy, por el aporte. Sí, efectivamente, si alguien ganaba 10 quetzales mensual, el incremento era 1.50. Si alguien ganaba un quetzal, el incremento eran 15 centavos. Pero hemos escuchado también de parte de nuestros abuelos que antes, ellos así lo dicen, antes el dinero valía. Porque con un centavo iban a comprar pan y les sobraba para comprar otras cosas, ¿verdad? Ahora no, ahora tener 100 quetzales para un día con familia, no muy numerosa, se le van a uno, se gastan los 100 quetzales y la familia no es muy numerosa. Las familias que son numerosas, estamos hablando de más de 100 quetzales para el día. Pero el maestro ganaba 15 quetzales y no le llegó el incremento. Los universitarios tenían un decano que no estaba a favor de ellos, de las necesidades como estudiantes. Y ahí empezaron las dos manifestaciones. Aparte habían otros sectores poblacionales, sociales, que estaban inconformes, pero no se pronunciaban porque eran muy pocos. Es decir, no tenían la fuerza que tenía un magisterio nacional, no tenían la fuerza que tenía la cantidad de estudiantes universitarios que hay. Cuando se dan cuenta que empieza a pronunciarse magisterio, también estudiantes de la universidad toman fuerza y también se unen a una serie de manifestaciones. Vamos a hacer mención de algunos datos importantes. Tenemos la Carta de los 311. ¿En qué consiste esta Carta de los 311? Resulta que es llamada así porque contó con el aval de 311 firmas, principalmente de jóvenes universitarios, y fue un documento enviado a Ubico tras la, escuche bien esto, supresión de las garantías constitucionales que Jorge Ubico ordenó luego de las protestas de los estudiantes universitarios. Jorge Ubico se atrevió a dejar sin garantías constitucionales a la población guatemalteca. Entonces, ellos hicieron un documento, lo firmaron 311 personas y en ese documento pedían la renuncia del presidente. Jorge Ubico no respondió de forma favorable a esta carta. Jorge Ubico, conociéndolo, lo que hizo fue enojarse más y como se desprende de la segunda masiva de protestas, entonces dice que Jorge Ubico empezó con represalias. Ya les mencioné que las garantías constitucionales fueron abolidas y
algunos ataques directos a estos grupos sociales, pues utilizando las Fuerzas Armadas como una parte del ejército. Digo una parte porque había una buena parte del ejército que no estaba de acuerdo con lo que Jorge Ubico estaba haciendo, y una parte de lo que es Policía Nacional. Pero hablemos de ese 25 de junio. 25 de junio de 1944, y hacemos mención de una maestra, María Chinchilla Recinos. Ella no era originaria de la capital. Si no mal recuerdo, vivía en Santa Rosa. Pero trabajó como maestra en Santa Rosa por un tiempo y decidió viajar a la capital. Trabajó en colegio privado, en escuela nacional, y era parte de un gremio de maestras católicas. Tenía su organización. El 25 de junio, tipo 1 de la mañana, empezaron movimientos serios y fuertes en la capital. En la mañana, ya habían tipo 3 de la mañana, muchos campesinos uniéndose a grupos organizados para derrocar a Jorge Ubico. Jorge Ubico dándole respuesta a través de las Fuerzas Armadas a estos grupos organizados. Lo cierto es que hubo una desgracia por la mañana del 25 de junio. Muchas muertes, muchos heridos. Por la tarde, tipo 5 de la tarde, un grupo de mujeres se vistió de negro en señal de luto y decidieron salir y pues en señal de protesta, porque Jorge Ubico estaba haciéndole daño a la población guatemalteca. Pero lo que ellas no se imaginaron es que cómo las iban a recibir. Y tipo 5 de la tarde del 25 de junio, una de ellas recibió un balazo en el pómulo derecho. Inmediatamente murió, y ella pues era la maestra María Chinchilla Recinos. Y debido o a raíz de esa protesta, a raíz de la muerte de la profesora María Chinchilla, es que todos los 25 de junio se celebra el Día del Maestro. No sé, yo creo que todos pues conocemos esa triste historia donde fallece esta pues maestra, tal vez de unos 25 años de edad. Y ahora pues se conmemora el Día de Maestro en honor a su muerte. De hecho, a los que no felicité y son maestros y maestras, feliz día para ustedes. Ojalá que hayan pasado un lindo día en familia, pues, porque no podemos decir entre alumnos. Ante las anteriores, manifestaciones, Ubico decidió renunciar el 1 de julio de 1944. Casi una semana después o una semana después. Algunos historiadores creen que Ubico renunció con la estrategia de que el pueblo se diera cuenta que estaba perdiendo a un buen líder y que le hicieran el llamado otra vez. Otros creen que renunció porque se sentía enfermo. La verdad es que sí renunció del poder el 1 de julio de 1944. Y llegamos al meollo del asunto, al centro de la clase. Y el centro de la clase, pues, es el 20 de octubre de 1944. Tenemos esa revolución que yo les decía que también se le conoce
como solo 20 de octubre, como 1944 o Revolución de Octubre de 1944. De cualquier forma, uno pues la identifica. Esta revolución, ¿qué nos trae? Tenemos que el general que sustituye al general Jorge Ubico es Federico Ponce Báidez. Estuvo en el poder únicamente durante 110 días, no fue mucho. Y continuó con el uso de métodos típicos de regímenes autoritarios, dando instrucciones a la policía de atacar a sus adversarios. En aquellos días existía un periódico llamado El Imparcial. Este periódico publicó acelerados editoriales contra las intenciones de este personaje, Ponce Báidez, que él, pues, su objetivo primordial era perpetuarse en el poder. A consecuencia de estas publicaciones, el 1 de octubre, el periodista Alejandro Córdoba, fundador y director del periódico, murió. Murió frente a su residencia en la capital. El crimen aceleró los preparativos del movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1944. Todos estos acontecimientos crearon consternación en la sociedad guatemalteca. Y el 20 de octubre de 1944 ocurrió un levantamiento popular en el que participaron abogados, maestros, obreros, estudiantes universitarios y una parte del ejército. Se desató así una lucha entre estos y el resto del ejército y la policía, que eran leales a Ponce Báidez. Tras estos sucesos se difundió la noticia de que el presidente había solicitado asilo político en México y que el gobierno había sido tomado por un triunvirato compuesto por un civil y 2 militares. Al hablar de triunvirato estamos hablando de 3 personas. En esta oportunidad, un civil y 2 militares que habían iban a tomar el poder. Entre ellos tenemos el comerciante Jorge Toriello Garrido, el mayor de línea Francisco Javier Arana y el capitán de la escuela Jacobo Arbenz Guzmán. Quiero hacer mención que Jorge Ubico, antes de retirarse del poder, él seleccionó a su junta, seleccionó a su triunvirato, y entre esos personajes que seleccionó, buscó gente que él pudiera manipular, que estuviera a sus pies, por decir así, y entre ellos, pues, figuraba este personaje, Federico Ponce Báidez. Tenemos, aparte de la Junta Revolucionaria, ya estamos hablando de un personaje muy importante en la historia de Guatemala, como lo es Juan José Arévalo Bermejo. Juan José Arévalo Bermejo, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Universidad de San Carlos, sede central, específicamente al edificio S4, que es la Facultad de Humanidades. Entonces, ahí tenemos mucha historia de este personaje. Hay mucha historia, la podemos encontrar. Y resulta que Juan José Arévalo Bermejo fue un gran educador y político guatemalteco. Obtuvo en 1934 el doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Asimismo, en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, desempeñándose luego como profesor en las universidades de Tucumán y Buenos Aires, secretario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, Argentina, inspector de la Universidad Nacional de Cuyo y organizador de la Escuela Normal de San Luis. En 1944 fue electo presidente de Guatemala
de 1945 a 1951, tras la Revolución de 1944, siendo el primer presidente popularmente electo en Centroamérica. Recordémonos que del año 1944 a 1954, la historia conoce ese lapso de tiempo como 10 años de primavera o como la Edad de Oro, que le debemos de agradecer a Juan José Arévalo Bermejo. La verdad es que se introdujeron reformas administrativas, se introdujeron reformas educativas, asimismo reformas económicas, con sus leyes respectivas, por supuesto. Y una de ellas fue el famoso Código de Trabajo. Interesante, porque el Código de Trabajo, pues, beneficia a la población guatemalteca en gran manera. Otra ley importante fue la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este se confirmó autonomía declarada desde el 1 de diciembre de 1944 por la Junta Revolucionaria de Gobierno. Recordémonos que en el gobierno de Jorge Ubico, la universidad no era autónoma, sino que dependía de un ministerio y el gobierno decidía qué autoridades poner, qué autoridades quitar, y la universidad no tenía su autonomía. Gracias al gobierno de José Arévalo Bermejo, ya la universidad es autónoma. Antes que se me escape, también las municipalidades lograron su autonomía en este gobierno. Tenemos entre las instituciones que se crearon durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo, tenemos algunas que figuran. Ejemplo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El IX, para muchos, pues, probablemente no les funcione, no les guste. Para muchos, sí, pero es un beneficio. ¿Y quién, en el gobierno de quién se logró ese beneficio para la población guatemalteca? José Arévalo Bermejo. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá permitió la creación de sindicatos. La mujer se le permitió ya emitir el voto, los derechos de la mujer, se le dio ese espacio, se hicieron valer. La Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo no sé si ustedes han sido observadores y han visto en su plataforma que en la plataforma virtual de la universidad dice 17 de septiembre. ¿Y por qué habla de esto? 17 de septiembre, si no mal recuerdo, de 1945. Porque fue José Arévalo Bermejo en su gobierno que se crea la Facultad de Humanidades. Interesante. Y hoy nosotros somos parte de ella. Qué importante. Tenemos que agradecerle a este señor, ¿verdad? Tenemos el Instituto de Antropología e Historia. También inició la construcción de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de Gobierno. ¿Notan ustedes por qué a estos 10 años se les conoce como los 10 años de primavera o la Edad de Oro? ¿Cuántas cosas importantes logradas durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo? Pero por elecciones, porque ya pues se manejaban las elecciones de 4 años, lo sucede Juan Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala entre los años de 1951 a 1954. Juan Jacobo Arbenz fue por decirlo, un personaje importante, fundamental y clave en la revolución del 20 de octubre. Clave. Él estuvo como parte intelectual, involucrado
en la salida de estos personajes, principalmente Jorge Ubico. Tenemos, ¿qué logros tenemos acá con Juan Jacobo Arbenz? Antes de mencionar los logros, vamos a hacer lo siguiente. Voy a habilitar el micrófono y necesito hacerles una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo se le llama a la carretera que va de la capital para Barrios? Escucho respuestas. Jacobo Arbenz. Así es, correcto. Generalmente Me ganaron. decimos la carretera del Atlántico, la carretera que va para Barrios, pero si nosotros encontramos la información oficial, es la carretera Jacobo Arbenz. Ya desactivé los micrófonos, le digo que me voy. Muy bien. Jacobo Arbenz. Carretera al Atlántico. Exactamente. Bien, gracias por la respuesta. Logros importantes de este señor. Los 3 grandes proyectos de Arbenz fueron: 1. La nacionalización de la empresa eléctrica que era monopolio de los Estados Unidos. 2. La construcción de la carretera al Atlántico para romper el monopolio de los ferrocarriles de Centroamérica de los Estados Unidos. Y 3. La reforma agraria a través del decreto 900. Jacobo Arbenz tenía la gran intención de la reforma agraria y para eso hizo un decreto, el 900, donde él quería repartir las tierras, pues en partes iguales si era posible, porque las tierras, yo les decía al principio, un 60% estaban en manos extranjeras, estadounidenses, alemanes, y ocupaban tal vez un 3% de esas tierras, pero las tenían en reserva. Los grandes terratenientes, los latifundios. Entonces Jacobo Arbenz, no más esto. Él no quería que siguiera pasando esto en el país y quería repartir las tierras. Él rompió ese monopolio de los ferrocarriles de Centroamérica al momento de construir la carretera al Atlántico. Él nacionalizó la empresa eléctrica y tenía una serie de buenas intenciones en favor del país, pero como siempre, Estados Unidos metiendo sus narices. Estados Unidos se da cuenta de las intenciones de Jacobo Arbenz y, bueno, empezaron a publicar a través de los medios que Guatemala, específicamente Jacobo Arbenz, estaba siendo manipulado y era un títere de la Unión Soviética y que esto no era posible y que en cualquier momento Guatemala pues ya se convertía en peligro para las naciones vecinas y empezaron a atacar a Guatemala. Utilizaron aviones de combate para poder atacar a Guatemala, para derrocar a Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz no le queda de otra que salir del poder antes de lo normal, porque si ustedes observan en la pantalla, estamos hablando de 1951 a 1954. ¿Cuántos años llevaba en el poder? No había completado, pero Estados Unidos decidió atacarlo hasta que lo derrocó.
Y ahí pues termina los 10 años de primavera o la edad de oro como decimos. Y es la historia que abarca de la revolución de 1944 a 1954. 10 años de historia. Bien, luego de estos 10 años de historia, que la verdad es que lo hicimos así a pasos gigantescos, ¿verdad? Porque si la contamos así detalle por detalle, pues la verdad es grande la historia, pero contamos lo más relevante. Yo quiero compartir con ustedes el cronograma, vamos a ver si me lo permite. Permítanme un segundito. Acá está el cronograma. Vamos a compartir. Pero antes de hablar de este cronograma, quiero preguntar si ya les aparece en la pantalla el cronograma. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a... Ese cronograma está sencillo. Tenemos un árbol de problemas sobre las causas que originaron la revolución. El árbol de problemas, se hace un árbol, se dibuja un árbol. En el tallo, ustedes van a escribir el problema, que es el tema. En las raíces, las causas que originaron ese problema. Y en las ramas, las consecuencias y los resultados de esas causas que originaron el problema. Ejemplo, si ustedes encuentran 5 causas, pueden escribir en las ramas 5 consecuencias. Y ese es el árbol de problemas. Generalmente las causas se convierten, si vamos a hacer un trabajo de investigación, en objetivos generales, y las consecuencias, de ahí sacamos los objetivos específicos, pero no vamos a hacer esto, solo es por hacer mención de cómo se trabaja si estuviéramos trabajando un tema de investigación. Luego van a ustedes de las etapas y realizaciones de la Junta Revolucionaria, van a hacer un mapa mental. El mapa mental que sea de los logros de Juan José Arévalo Bermejo. Les recuerdo que un mapa mental, aparte de esas ideas principales, también lleva ilustraciones del mapa mental. Es decir, que un mapa mental también lo podemos leer, explicar e interpretar gracias a sus imágenes. Luego, un comentario. Comentario del decreto 900 emitido durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. En la plataforma les dice un comentario, si no mal recuerdo, que no, máximo 10 líneas para comentar. Tenemos la evaluación que es el viernes. Les recuerdo que desde las 4:30 ya está habilitado el sistema para empezar a hacer las actividades. Y también el viernes de 1 a 18 horas para hacer la evaluación. Cualquier duda, yo estoy a la orden. Aquí, como dije al principio, todos aprendemos de todos. La educación es doble vía. Todos, pues, enseñamos en determinado momento y todos también aprendemos en determinado momento. También vamos a planificar y a organizarnos porque quiero que ustedes tengan la intervención en la última clase, que es el próximo domingo. Una intervención pues puede ser de medio minuto por estudiante, o si lo hacemos, sí,
por WhatsApp, nos vamos a organizar, vamos a seleccionar determinado ahí tema de los 5 bloques para que cada uno de ustedes tenga una participación en la última clase. Igual las actividades vamos a desarrollarlas de una forma muy práctica porque el 5 finaliza la escuela de vacaciones. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo al máximo y a procurar desarrollar las actividades de una forma práctica. Por ejemplo, esa intervención de ustedes se va a tomar en cuenta como una actividad con una ponderación. Vamos a pensar, ejemplo, que aprendí, que ya sabía, que aporto y así sucesivamente. Vamos a construir, vamos a unirnos de tal forma que todos hagamos nuestro aporte y porque, ejemplo, de todas las intervenciones vamos a enriquecer los conocimientos y seguramente a quedar satisfechos con esta parte de la historia. Bueno, compañeros y compañeras, yo voy a habilitar ahorita la asistencia. Ahí me dan unos 10 minutos para habilitarla y me alegra mucho que hayamos tenido esta clase. Así es de que tengan una feliz tarde y no sé si alguno de ustedes que tiene algún comentario o alguna duda al respecto. ¿No? Hola, Lick, buenas tardes. Hola. Saluda a Vilma. Una preguntita. ¿Sí? Ese árbol hay que dibujarlo porque fíjese que yo con lo del pez fallé. No lo envié porque no lo dibujé. Igual yo fallé el otro. Ajá. Ese árbol hay que dibujarlo. Hay que dibujarlo, puede El ser. árbol dibujado, computadora. Dibujado puede ser en un afiche, por ejemplo. Ahí se dibuja un pliego papel manila, en algo que ustedes tengan ahí a la mano, accesible. Y ahí ustedes en el tallo escriben el problema, en las raíces las causas y en las ramas las consecuencias. No. Ahí ¿estamos claros? Sí, Lick, todo está bien, gracias. Muy bien. Entonces vamos a habilitar la asistencia a continuación. Sí, feliz tarde. Feliz tarde. Tarde. Feliz tarde.